Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos. Muy buenas tardes Latinoamérica, cada una de nuestras queridas provincias de Argentina. Me encantó, Robert, la música de hoy. Te cuento una infidencia. No sé si tenés para el último tema, para el cierre, New Sensation. Yo cuando era pendejo decía, como no sabía inglés, decía Adaro New Sensation. Escuchen que dice eso. No sé qué dice en inglés, pero para mí yo siempre decía que me la habían hecho a mí el tema. Bueno, arrancamos. ¿Qué son las cosas que tienen que tener en cuenta? Sábado que viene, de Kemelmacher Sister. Viene Aida, Jovita, Jovita, Aida. Tenemos gran jornada este sábado 20 y sábado que viene. Probablemente estamos viendo con el equipo y la organización, vamos a abrirlo. Así que vamos a comunicar el link por si quieren compartirnos los equipos de ustedes. Tenemos entonces sábado 20 y sábado 27 las dos jornadas de taller de Derecho y Creatividad con de Kemelmacher Sister. Le va a empezar a llegar la invitación. Ahí está Jovita, Jovita, te esperamos. Ya está, mira, no la había visto, está ahí abajo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Miércoles que viene tenemos un sorpresón, así, improvisado, no lo teníamos previsto. Nos conectamos, no sé si muchos argentinos y argentinas recuerdan la gran agencia de publicidad Agulli y Banchetti, que hicieron las grandes publicidades de los 90, muchas, Clio, La Llama que Llama. También trabajaron en política para Dicen que soy aburrido, un montón de publicidades. Los vamos a tener de 18 a 20, hablando sobre comunicación. Nos comunicamos porque están ahora en tecnología, en NFT, nos van a explicar un poco en qué están, y también desafiando la comunicación. Seguramente ya está Kevin de vuelta de Copenhague, nos va a estar acompañando y coordinando ese bloquecito de 18 a 21. También lo vamos a abrir a hacerla abierta, así que vamos a compartir el link. ¿Qué más? Contame, María Celina. ¿Algo más? Ahí estamos, sí. Sí, es verdad. Para los que viven... Matera. Sí, Juan Manuel bien. Matera. Ok, para los que viven en Mendoza, mañana 16:30 en la Universidad de Mendoza presencial está el doctor Juan Manuel Matera, que es profe de la Diplo. El año pasado dio mitología griega y cine y séptimo arte y derechos humanos vinculado a lo jurídico. Así que mañana 16:30 en la Universidad de Mendoza también séptimo arte, derechos humanos y vinculación con el mundo jurídico. Pedazo de charla, no hay que perdérsela. Le vamos a estar subiendo durante el transcurso de esta clase y del sábado que viene un link para unas jornadas que hace AWS. AWS es la empresa tecnológica y de cloud de Amazon. Hace una jornada Digi Justice Latam, que tiene una apertura que le hago yo y tiene un cierre que le hago yo, y al medio también, no, la había hecho para él, no. Hay un montón de gente que sabe muchísimo y que va a estar muy bueno. Tiene distintos horarios para Latinoamérica: a las 9 Colombia, a horario a las 10 de Chile y 11 de Argentina. 11 de Argentina, inscripción abierta, gratuita, compartan. Sé que van a estar trabajando, pero bueno, pueden estar trabajando y escuchando. La charla va a durar 3 horas. Van a estar grandes expositores de la tecnología aplicada a justicia y experiencias en Latinoamérica de procesos de transformación tecnológica. No me falta nada más. También le vamos a compartir alguna otra maestría. Y compartimos con ustedes un gran logro de nuestra comunidad LegalTech Champañat. Nos llegó ¿hoy qué es? Nos llegó el lunes feriado la notificación de CONEAU que nosotros ya teníamos una maestría en Derecho y Estado Inteligente, que no la queríamos largar porque era presencial y nosotros ya nos parecía más accesible, sobre todo por las comunidades que hemos venido teniendo en Latinoamérica y en Argentina, y nos acaban de aprobar la posibilidad de que el año que viene tengamos una maestría 2 años acreditada CONEAU, en la que hoy el equipo de hoy es parte de esa maestría, ya aprobada, así que el año que viene tenemos maestría para los que quieran seguir la comunidad desde otro lado. Solo 70 cupos, esperaremos poder completarla y tener nuestra primer corte. ¿Listo? No hay más aviso. Una más, la última. Está creado en el campus un curso de mindfulness con prácticas, varios videos que nos ha grabado Mercedes Méndez, quienes estuvieron de INECO. Es un espacio especial que se llaman prácticas de mindfulness, así que quienes quieran practicarlas, cuando quieran relajarse y bajar el cortisol, están a disposición de toda la comunidad. Genial, buenísimo. ¿Cuánto me hace falta esto? No estoy durmiendo casi nada. Me tendría que retar Chamantrópulo, que dice que hay que dormir más de 4 horas. Bueno,
vamos a la cancha, tenemos una gran jornada hoy, tenemos un gran equipo. Colo, no sé, lo vamos a pasar al final, ¿no? Tenemos los superhéroes al final. Empezamos con un amigo de la casa, un gran profesor, para mí el hackeador procesal más importante de Latinoamérica. ¿Se acuerdan cuando vimos innovación y el modo de repensar las normas procesales desde la tecnología y desde otra herramienta para hacerla más transparente, más eficiente? Bien, la personificamos en alguien y es Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri es abogado, es doctor en ciencias jurídicas, es director honorario del Instituto de Derecho Procesal y Comercial del Colegio de Abogados de Morón, secretario de redacción de la ley y coordinador de temas de derecho procesal de Reyús, director y codirector de muchísimas obras especializadas en materia de derecho procesal y también derecho procesal electrónico, miembro del Foro de Derecho Procesal Electrónico y secretario de Sala 2, Cámara Civil y Comercial de Morón. Primero en el concurso para camarista, doblemos, no hay que spoilear ni quemar, pero doblemos los dedos a ver si llegamos. Y finalmente, como le gusta a él, maestro Jay del Derecho Procesal Electrónico. Bienvenido, Hernán. La nave es suya, maestro, hágase cargo. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Me toca la primera parte de la clase, 1 hora, 180 diapositivas, y después, no sé, vean cómo bajan este ritmo. Pero bueno, quería hablar hoy un poco del derecho procesal electrónico de la pospandemia. Y como se imaginarán, traje un PowerPoint, no podía venir sin mi PowerPoint, y como se imaginarán, lo estamos empezando a compartir. Desde ahora vamos a ir con el PowerPoint. Si alguien lo quiere, con imagen de Cantinflas y todo, se lo puede descargar escaneando ahí, si no después se lo subo en el chat, así van a poder descargárselo. Seguramente después de ver la clase, y como ven que el PowerPoint tiene links, se arrepientan y digan, ah, me lo tenía que haber descargado. No importa, lo voy a volver a subir mientras estén escuchando a Gabriela, tratando de no distraerlas. Como tengo poco tiempo, voy a tratar de ser conciso y de ir lo más rápido que puedo, pero creo que antes que nada tenemos que pensar en dónde estamos, porque si no pensamos en dónde estamos, vamos a creer que con el derecho procesal electrónico que tenemos hoy llegamos a algún lado, y en realidad todavía no llegamos a ningún lado, estamos en camino. En realidad siempre estamos en camino, ¿no? Pero me parece que situarnos en un contexto estaría bueno, digamos. Estamos en el medio de lo que se llama cuarta revolución industrial, ¿sí? Que está caracterizada, o parte de la base de la existencia de una tercera revolución industrial, que es la que nos dio la informática, y que está caracterizado este periodo en el que vivimos por el agregado, la incorporación a todas las soluciones tecnológicas de nuevas tecnologías disruptivas que acercan o vuelven mucho más inteligente o mucho más funcionales las tecnologías ya existentes. Es decir, nos vamos a encontrar con cuestiones tan disruptivas como la inteligencia artificial, de la que se ha hablado seguramente ya mucho hasta acá, cadenas de bloques, Internet de las cosas, impresión 3D, corrobótica, nuevas tecnologías computacionales. Me faltaría agregar algo acá que después les voy a dejar el link antes de irme, que es abogado con implantes cerebrales. Hoy apareció una nota, un trabajo en la OCOSET, creo que fue, después les voy a dejar el link, que dice que los abogados mañana van a tener implantes cerebrales y con eso van a ser más económicos, más rápidos y más eficientes. Así que nada, quienes estén todavía pagando en cuota del token o la computadora, entonces empiecen a pensar que se van a tener que poner implantes cerebrales. Pero bueno, la idea es pensar el derecho procesal en el contexto en el que nos encontramos. Nos encontramos atravesados por un contexto tecnológico muy, muy fuerte, ¿sí? Nuestra vida viene atravesada por la tecnología hace muchos años, pero quizás la digitalización y el impulso tecnológico, el impacto tecnológico que se dio en los últimos 3, desde la pandemia, superó todo lo que podíamos haber imaginado. Digamos, gente que a lo mejor era reacia o era contraria o no se acercaba a las soluciones tecnológicas, empezó a vivir muy de cerca lo tecnológico. Y toda esta cuestión, todo este avance de la tecnología en todos los ámbitos, ¿sí? Piénsense ustedes qué hacían hace 5 años para comprar cosas y cómo las compran ahora, qué hacían para viajar y moverse por la ciudad y cómo viajamos ahora, qué hacían para invertir su dinero y quizás cómo lo invertimos ahora, aparición de las criptomonedas, aparición de las plataformas, de e-commerce, aparición cómo se trabajaba el marketing en un momento y cómo es el marketing. Bueno, todo ha ido evolucionando, la tecnología ha ido evolucionando muchas cosas,
todo se ha vuelto mucho más célere, mucho más rápido, mucho más despapelizado, mucho más automatizado, y frente a eso tenemos la justicia poniendo sellos, o teníamos la justicia poniendo sellos, ¿sí? La justicia moviéndose despacio, la justicia con estos procesos tan propios del siglo XVI o XVII, con estas soluciones tan propias del siglo XVI o XVII, y la gente que ya no la tolera más, ¿sí? O sea, pensemos que comprar un pasaje de avión nos lleva 5 minutos si nunca vemos un papel, y si en ese viaje de avión se nos rompe la valija, vamos a tener que hacer un proceso que hasta antes de la pandemia tenía kilos de papel, años de duración, y una solución que llegaba generalmente tarde. La justicia no puede llegar más tarde porque si llega tarde se deslegitima, la justicia no puede ser ya tan engorrosa porque estamos ante el desafío de tener que brindarle justicia a generaciones, lo que llamamos las nuevas generaciones, los centennials, los chicos que hoy tienen 10 o 15 años que no entienden el mundo en el que nos gestamos y en el que vivimos nosotros. Entonces, nuestro desafío es cómo incluir a estas personas en la justicia, cómo incluirlas, cómo justificar algunas cosas. En definitiva, la digitalización de la justicia no es más que una parte del fenómeno de la digitalización de nuestra vida, ¿sí? Todo se digitaliza, y se debe digitalizar también la justicia, porque si no nos quedamos, nos volvemos, como decía Couture, fugitivos de la realidad. Morelo, nos volvemos fugitivos de la realidad, y no, el Poder Judicial no puede ser fugitivo de la realidad porque empieza a deslegitimarse y a mermar su autoridad y su credibilidad fuertemente. Lamentablemente es un fenómeno que vemos día a día, y necesitamos reconquistar a la gente y demostrar que el servicio de justicia sirve, que el servicio de justicia es apto para los tiempos que corren. Pero todavía hay una cuestión más que analizar, no es solamente, o sea, hay una cuestión más para pensar en este derecho procesal electrónico de la pospandemia, y tiene que ver con esto. Venimos de 2 o 3 años muy complejos, venimos de 2 a 3 años en los cuales la tecnología sacó fuerte las papas del fuego en muchos aspectos, y fundamentalmente en justicia, que es lo que estamos hablando, nos sirvió para poder seguir en la mayoría de las jurisdicciones brindando el servicio de manera más o menos regular, ¿sí? ¿Quién hubiera pensado que esta justicia a la cual le costaba tanto incorporar tecnología, a la profesión legal que le costaba tanto incorporar tecnología, iba a llegar un momento que iba a tomar audiencias remotas? De eso nos va a hablar Gabriela dentro de un rato, yo no me voy a meter con el tema. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener presentaciones electrónicas, notificaciones electrónicas, algunos ensayos de biometría en la justicia? Y apareció, ¿sí? Y apareció y estuvo durante la pandemia y nos permitió solucionar muchas cosas y demás. Pero ahora el tema es que la pandemia se va, o se fue, o se está terminando de ir. ¿Y qué es lo que viene? ¿Volver al papel? ¿Volver a las soluciones anteriores? ¿Profundizar estas? Bueno, ese es el desafío, creo que, del momento, ¿no? La edición anterior todavía estábamos en pandemia, o las clases que hemos dado anteriores, todavía estábamos en pandemia, y decíamos, mire, necesitamos esto que estamos implementando, hackeando el sistema, como nos decía Mario recién, para encontrarle soluciones a problemas que nos aparecen, que nos interpelan y que necesitan que hagamos algo. Pero ahora la situación sanitaria se retrae, vuelve, y tenemos que pensar para dónde seguimos, ¿no? Siempre me gusta hacer esta pequeña intro, decir la justicia viene de distintas etapas. Nosotros venimos de una primera etapa donde usábamos tecnología como máquina de escribir prácticamente, después empiezan a aparecer los sistemas de gestión, las bases de datos y demás. Esto empieza a traer algunos problemas jurídicos, y llegamos a una tercera etapa donde aparece ya más fuerte el derecho procesal electrónico, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y aparece el derecho procesal electrónico con un objeto de estudio particularizado. Y llegamos a la etapa de la transformación digital acelerada, que es todo esto que nos pasó de 2020 hasta este momento, donde se modificaron códigos procesales, se modificaron leyes, se incorporaron reglamentos, se incorporaron prácticas, se incorporaron protocolos, un montón de cuestiones que venían súper lentas, y la necesidad nos obligó, como se dice, vieron en su momento había un tweet que decía, ¿quién fue el que motorizó la innovación de tu empresa? ¿El CEO, el departamento tal o el COVID? Y en realidad ganaba el COVID, porque el COVID te modernizó de prepo todo lo que no tenías antes. Y una cuarta etapa, un proceso 4.0, esta etapa en la que estamos entrando de la mano de Prometea, de la mano del proyecto Hodor, de la mano de la automatización en la provincia de Buenos Aires, de la mano de los grandes innovadores de la justicia que nos
muestran cómo podemos empezar a usar Big Data, cómo podemos empezar a usar inteligencia artificial, cómo podemos incorporar todo esto. Por esto marco lo de la cuarta revolución industrial, porque no tenemos que creer que digitalizando los procesos ya llegamos. En realidad, cuando digitalizamos los procesos, nos pusimos en la línea de empezar a correr hacia una justicia 4.0. ¿Sí? A lo mejor es desolador, alguien puede decir, nos costó tanto llegar hasta acá. Bueno, pero ¿quién no quita lo validado? Todo lo que nos divertimos, todas las cosas que hicimos. Bueno, no importa. Vamos a hablar de derecho procesal electrónico, ¿sí? Y yo no pienso que el derecho procesal electrónico sea una rama autónoma. Ojalá lo fuera y ojalá podríamos tener una escuela de derecho procesal electrónico, ¿no? Pero realmente no lo tenemos. Es una parte del derecho procesal en general. Y es transversal porque involucra a todas las tecnologías. Ahí veo que alguien hizo alguna pregunta por ahí abajo, después las vamos a ir viendo, si quieren, nos damos 5 minutitos al final, porque no voy a llegar a leer las dos cosas, somos muchos. Una sección del derecho procesal en general es el derecho procesal electrónico, que tiene como objeto de estudio el proceso electrónico. ¿Por qué? Porque el proceso electrónico nos empieza a traer sus propios problemas y necesitamos buscarle sus propias soluciones. ¿Sí? De eso quiero profundizar y quiero hablar un poquito hoy. El derecho procesal electrónico nos ayuda, nos trae las reglas de hermenéutica y de solución a los conflictos del procedimiento digital. Alguien puede decir, no, pero esto no existe, son los conflictos comunes. Son los conflictos comunes, sí. Los conflictos comunes hacían que vos en tu mesa de entrada tuvieras un robot. Y no tenía un robot. Sí, el cargo podía ser un robot. Muy precario, el cargo electrónico podía ser un robot. Vos ponías el escrito y te ponías, es un robot. Un robot de porquería, pero un robot, no es un robot divertido. Y el sistema de gestión es un robot. ¿Sí? Un robot no corpóreo, pero un robot al fin. Y tenés un robot gestionándote la mayoría de tu justicia, y nadie se da cuenta de eso. Un acto tan importante como la recepción de los escritos, de lo cual depende el ejercicio de los derechos, las fechas, las horas y demás, se lo hemos confiado a las máquinas, porque confiamos en las máquinas. ¿Sí? Porque confiamos en las máquinas. Confiamos muchísimo en las máquinas. Aunque ustedes digan, no, yo soy súper receloso de las máquinas. Ah, no confías en los semáforos, no confías en tu coche, no confías en tu teléfono. Con el teléfono confío poco. ¿Sí? Si le tapo el micrófono, le tapo todo, confío más. Pero hay algo fundamental. Y hay algo que nos empieza a sacudir desde lo más profundo de nuestro ser, que es el derecho procesal ya no está solamente en los códigos. La experiencia nos muestra que en muchas jurisdicciones se avanzó incorporando soluciones de derecho procesal electrónico mediante acordadas, mediante reglamentos. No ha sido el caso de Mendoza, donde han tenido modificaciones en sus códigos, no ha sido el caso de Chaco, donde ha tenido modificaciones en sus códigos, pero nos encontramos con este árbol de posibilidades donde hay iniciativas de implementación de tecnología en la justicia que han actuado con regulación y otras iniciativas que han ido directamente contra la regulación. En la provincia de Buenos Aires, el Código Procesal decía una cosa y la Corte avanzó en otro sentido. El traslado de demanda en la provincia de Buenos Aires que se hace a domicilios electrónicos. Como regla. Como regla. Porque nosotros tenemos un sistema de registro de domicilios electrónicos donde los grandes litigantes y todo aquel que pase por la mediación tiene que inscribirse. Y cuando te inscribiste ahí va el traslado de demanda. El traslado de demanda en domicilio electrónico como regla, no como excepción. Y el código sigue diciendo traslado de demanda irá al domicilio real. Pero a la Corte no le importó, porque la solución está dotada de eficacia. Después tenemos regulaciones con delegación legislativa o sin delegación legislativa, cortes o consejos de la magistratura que avanzan, y alguien se podría maravillar y decir, pero esto es tan loco, ¿cómo puede ser van en contra de la ley? Pero en realidad, Carlos Camps, en este trabajo que les dejo tocando el link, por eso les dije, el PowerPoint está lleno de links, nos dice que el argumento de la génesis legal, yo era muy fundamentalista del argumento de la génesis legal, lo he dejado, una mala costumbre que he dejado, se ve superado por el argumento de la eficacia procesal. Entonces, si una solución tecnológica es más eficaz, aunque esté incorporada por una norma de naturaleza infralegal, va a quedar justificada por una norma convencional. Entonces, Carlos tiene esta teoría de decir, bueno, si es más eficaz, si es mejor, y las soluciones tecnológicas suelen ser mejores. Acá les dejo un fallo de la Cámara de Apelación Civil y Comercial Cuarta de Córdoba, PIBA, donde pone de manifiesto esta situación. Vean lo que resalto.
Las normas del Código Procesal en cuanto a las notificaciones siguen vigentes, pero hay que complementarlas con las normas de las acordadas y los reglamentos, porque no podemos seguir anclados a un código de 1995 con un expediente en soporte de papel. ¿Qué había pasado acá? Le habían depositado a la parte demandada, que era la persona a notificar, le habían dejado la cédula electrónica durante la feria. La jueza lo mandó a hacer de vuelta, la actora apeló y la Cámara dijo, no la va a hacer de vuelta. ¿Se la dejaron durante la feria? Bueno, su plazo corre a partir del primer día hábil posterior a la feria. Solución típica de derecho procesal electrónico, problema típico de derecho procesal electrónico. Esto en papel no pasa, ¿por qué? Porque el notificador no trabaja, pero el robot sigue trabajando en vacaciones. Mientras nosotros descansamos, el robot sigue ahí y sigue permitiéndote hacer estas cosas. No descansa nunca. El problema de los horarios en la recepción de los escritos, que trae tanto problema, y la desconexión digital, y si la bandeja diferida o sí, la bandeja diferida no, son todos problemas de derecho procesal electrónico, son todos problemas que nos trae la existencia de un sistema que funciona todo el tiempo, que no se detiene, o sí se detiene. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. El proceso de resistematización del derecho procesal electrónico, del derecho procesal en sí, ha sido rápido, ¿sí? En muchas jurisdicciones vemos modificaciones legislativas que avanzan a toda velocidad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza ha sido una precursora, Chaco con su ley de expediente digital, San Luis, San Juan, las dos últimas fueron San Juan y La Pampa en el curso de un mes, San Juan y La Pampa modifican sus códigos para incorporar la cuestión tecnológica a sus códigos, porque necesitas tener algo sistemático. Porque no alcanza con incorporar tecnología si después se va a ir pegando contra los costados. ¿Qué pasa con las 4 primeras horas? ¿Qué pasa con el horario de las presentaciones? ¿Qué pasa con las audiencias remotas? Recomendaciones, dice ahí Martín, sobre la bandeja de escritos. Complejo, es muy complejo. Es muy complejo el tema de la bandeja de escritos. Una cosa es la feria, porque en la feria te llenan de presentaciones, aunque en la provincia de Buenos Aires la última feria quedó prendido y no fue tan caótico. Quizás el problema sea la existencia de las ferias en un proceso del siglo XXI, queriendo ir hacia el siglo XXII. Quizás el problema sea no tomar las vacaciones como las empresas e irnos escalonando, pero ahí le tiramos un problema muy grande a los estudios individuales, estudios chicos, que dicen, entonces no me voy a poder desconectar nunca. Es muy problemático porque hay muchos involucrados, hay muchos intereses, hay muchos preconceptos y es complejo. La realidad es que durante la última feria quedó prendido el sistema y no colapsó en la provincia de Buenos Aires, pero está súper discutido en otro lado y nos podríamos estar matando durante varias horas. ¿Alguna provincia que quedó sin mencionar? Tiré algunas así al azar, no se me enojen, y tampoco en el extranjero, bueno, pero estamos hablando más enfocado a lo que pasa acá, pero también es una experiencia que se ha dado en los distintos ámbitos. Ahora, necesitamos consagrar soluciones estables y sistemáticas, insisto, resistematizar y ver para dónde avanza el derecho procesal electrónico. Ahora, hay algunos problemas que debemos afrontar independientemente de donde nos encontremos, y hay un problema que quizás es la madre de todos los problemas y el cimiento para cualquier sistema de tecnología. Alguien por ahí dijo la palabra Córdoba, y hoy, lamentablemente, tristemente o dolorosamente para los cordobeses, para todos los que trabajan en pos de que el sistema funcione, tenemos que hablar de ciberseguridad. Han sufrido un ciberataque que encriptó con un ransomware .play, que se llama buena parte de la base de datos. Están viviendo realmente una situación bastante compleja, los responsables del sistema, por un lado porque tienen el deber de gestionar y ver cómo manejan esta contingencia, abogadas y abogados porque les toca la incertidumbre de no saber qué pasó con su proceso, no saber si se van a dilatar o no. Bueno, esto fue el sábado, y a partir del sábado se están manteniendo una comunicación constante, hicieron un plan de contingencia y están viendo cómo abordan la situación. Lamentablemente no ha sido un hecho inédito, digamos, esto también pasó en la provincia de Chaco, a principio de año, es el segundo ciberataque a los poderes judiciales, y creo que, más allá de la broma, esto nos debería llamar la atención acerca de la importancia de la seguridad o de la ciberseguridad para los poderes judiciales. Ahora, el problema realmente es muy profundo y tiene aristas, y es pero extremadamente complejo por donde lo mire, porque por un lado tenés cómo retribuir a la gente de tecnología, que muchas veces sus salarios están muy por encima de los salarios del Poder Judicial, y entonces tenés un problema económico por ahí. Tenés todo el problema de la gente que no está acostumbrada a usar computadoras o no usa bien la tecnología. Ayer en otra actividad hablábamos con Mario del problema de la ingeniería social. Te llega un mail y se cliquea acá, y un operador te cliquea ahí, te llega a tu
Ayer Mario hablaba un ejemplo de su correo está lleno, toque acá. Entonces la gente toca ahí y a lo mejor abriste la puerta para que te llegue, un virus, te llegue un programa, te llegue un ransomware, te llegue un malware, lo que vos quieras, y eso te genere un incidente de seguridad a la distancia. Eso sacude todo, porque nosotros nos acostumbramos que los secretarios somos los responsables de los expedientes. ¿Sí? Ahora los responsables de expedientes son una dependencia ajena a nosotros, donde poco podemos hacer, y donde, si bien el expediente electrónico nos da la seguridad de que no nos pueden robar nuestro único expediente, como pasaba antes en la mesa de entrada, que pasaba, te mandaban el expediente y te lo llevaban, por otro lado tenés el riesgo de las bases de datos. Entonces, creo, una cuestión a tener muy en cuenta y es muy importante, es la cuestión de la seguridad. O sea, para viajar hacia el expediente digital, la seguridad debería ser un requisito indispensable, ¿sí? La ciberseguridad, invertir lo necesario, porque también es esto, tener los recursos necesarios, tener la infraestructura necesaria, tener los profesionales idóneos, comprometernos todos, porque esto no es solamente un tema de quien administra el sistema, es todos y todas los usuarios y usuarias estar comprometidos con la cuestión de la ciberseguridad, ¿sí? No alcanza con que lo releguemos en la cabeza o en los organismos especializados, sino que la ciberseguridad es una de las grandes cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en un futuro del derecho procesal electrónico. Y otro fundamental es que la tecnología que incorporemos no impacte negativamente en el ejercicio del derecho de defensa, sino que colabore con él, ¿sí? Y acá hay un concepto muy interesante, el debido proceso digital de la Suprema Corte de Mendoza, que implica ciertos principios propios del entorno digital, inclusión, accesibilidad, transparencia, publicidad, protección de datos personales, interoperabilidad, que es un problema que muchas veces se plantea, el problema de interoperabilidad y ubicuidad tecnológica, y a su vez, ¿cómo se correlaciona esto con los principios procesales clásicos? Publicidad, inmediatez, celeridad, principio dispositivo. Vamos a hablar de algunas cosas ahora, ¿no? Usar las herramientas que poseemos para mejorar procesos. Y esto requiere además, algo de lo que vamos a hablar enseguida, una mayor capacitación de todas las personas involucradas. Ya venimos de hablar de eso en materia de seguridad, y vamos a seguir hablando de la importancia de la capacitación de todas las personas que utilicen estos dispositivos tecnológicos. ¿Qué había pasado acá? Se había extraviado o faltaba la fundamentación de una sentencia que la Corte tenía que revisar, con lo cual no se puede revisar una sentencia cuyos fundamentos faltan. Ya a nivel nacional, en PJN pasó que faltaba la grabación de una declaración testimonial. Y si te olvidas, pero miren qué pequeña que es la cuestión, por eso hay problemas propios de derecho procesal electrónico. Qué pequeña que es la cuestión, como olvidarte de tocar el botón poner a grabar. Y a lo mejor empezaste la audiencia remota, tomaste la declaración de testigo y te olvidaste de poner a grabar. Antes el acta, te dabas cuenta si no estabas elaborando el acta, porque veías que el tipo no estaba, la tipa no estaba escribiendo. Pero ahora no te das cuenta. Y estás tomando la audiencia y grabaste, y pensás que estás grabando y no grabaste. ¿Sí? Es lo que le pasó a esta persona que se equivocó cuando mandó el escrito, y lo mandó a primera instancia y no a cámara, y después me dijo, lo que pasa es que tenía mal configurado el monitor, y la opción me salía fuera de la pantalla. Y que se podía haber quedado sin recurso. Bueno, nosotros tomamos una interpretación flexible y le permitió ese recurso. Ahora, la Suprema Corte de Mendoza, en este caso de que les hablo, anuló y mandó a renovar los actos procesales que estaban viciados. Son vicios, fíjense que son vicios propios del procedimiento electrónico, que te falte una grabación. Como en materia de audiencia remota, lo van a hablar con Gabriela, que una persona, hay un fallo, si quieren después yo se lo comparto, no sé si Gabriela traerá porque es de anteayer por ahí, no sé si ya lo llegó a ver, no hablé, que una persona, otra le está dictando lo que tiene que decir. Son vicios propios del procedimiento electrónico, son cosas que vos no tenés en el día a día. Papel. Lo tenés en el tecnológico y le tenés que dar una respuesta. Ahora, ¿qué cuestiones nos toca afrontar ahora? Y son muchas. La despapelización total y definitiva. Basta de papel. Basta de papel. Venimos de milenio de papel y en 4 o 5 años nos tenemos que sacar de encima. Y eso, claro, nos trae parece fácil, pero nos trae un montón de problemas, ¿sí? O sea, parece que el papel llegó a su fin, pero nos traen problemas. El principio de equivalencia funcional, consagrado en el artículo 286 del Código Civil y Comercial, la información puede documentarse, aunque no sea en soporte de papel, independientemente de su soporte, dice el Código Civil y Comercial, como regla para todo el sistema. Ahora, cuando no usemos más papel, ¿cómo van a firmar los abogados? ¿Y cómo van a firmar las partes?
fundamental. ¿Y cómo vamos a incorporar al proceso digitalizado lo que está en papel? Esto empieza a traer problemas todos los días. Tiro algunas cuestiones para que nos hagamos una idea. Aptitud renovadora, 9/9 del 2021, Corte Suprema. Saben que en el Poder Judicial de la Nación tenemos este mecanismo que está en muchos poderes judiciales, es decir, cuando la parte actúa por derecho propio y patrocinada por un letrado, tiene que firmar la parte con el letrado en papel, se escanea, y a su vez el letrado genera una presentación electrónica. Bueno, acá la presentación electrónica firmada por el letrado difería de la firmada por la parte. La Corte de Nación directamente lo tuvo por no presentada, o sea, no hubo flexibilidad, no hubo temperamento amplio ni flexible, directamente lo tuvo por no presentada. Te va para tener en cuenta. Abogado que tiene siempre un escrito, se presenta por el artículo 48 como gestor, ¿sí? Y viene y después ratifica, y viene después ratifica, y viene después ratifica, siempre con el mismo escrito. ¿Por qué? Porque lo escanea, o sea, tiene el original, y lo va escaneando y siempre ratifica con el mismo. Se genera una forma sui generis de apoderamiento. ¿Sí? Nosotros le dijimos, no, mire señor, usted, la ratificación tiene que ser por cada acto, si no, la parte le dio un poder sin saber que le daba un poder. Ratifico todo lo hecho por mi letrado. El fallo queda ahí también. Cámara Nacional Civil Sarabé, este es buenísimo. Se inicia un juicio ejecutivo con un pagaré escaneado, se inicia por plataforma, y el pagaré está todo sin completar. La otra parte, como algunas cosas eran esenciales y tenían que venir completas, le mete una excepción de inhabilidad de título. La Cámara, el juzgado cuando se da cuenta, dice, a ver, traiga el original del pagaré. Y cuando lo trae completo. Gran conflicto. ¿Qué le damos prevalencia? ¿Al escaneado o al original que llega después completo? ¿Quieren saber cómo termina? Cliquen ahí. No le voy a spoilear, no le voy a arruinar el día. Quiero que se bajen el PowerPoint. Hace un par de días, Superior Tribunal de Entre Ríos ofrece la prueba utilizando la nube. ¿Qué se hace? Que vengo a ofrecer como prueba todos los documentos que están en esta carpeta de Google. Está en esta carpeta de mi Drive. ¿Es forma de ofrecer la prueba documental? ¿Es una carpeta que después podés seguir agregando cosas? Y después discutir si lo que se agregó antes, lo que se agregó después. O sea, tenés que enumerar. ¿Podés utilizar la nube para ofrecer pruebas? Claro que sí, el Superior Tribunal de Entre Ríos... No es Entre Ríos, perdón, es Río Negro. Me quedó mal en el Power, es Río Negro. El Superior Tribunal de Río Negro tiene normas específicas sobre el tema y ahí lo desarrollan bien. ¿Quieren saber cómo termina? Bueno, acá sí fueron flexibles y le dijeron intímelo y que traiga la documentación que tenía que traer en PDF así, y en la nube podía ofrecer videos y demás. Pero como ven, son soluciones propias del derecho procesal electrónico. Segundo punto a resolver, ¿cómo convivimos con los robots en la justicia? ¿Cómo nos manejamos con este sistema de gestión que está omnipresente y que está intermediando siempre entre las personas? ¿Sí? Antes llegabas a la mesa de entrada, dejabas un escrito y ahora ya no. Ahora lo mandás por el sistema. Y esto requiere muchas cosas, tener conectividad, manejar las herramientas tecnológicas. Nos encontramos con una limitación a la intervención humana, ya para presentar un escrito antes veías a una persona y ahora ya no. Empiezan a aparecer problemas técnicos y de funcionamiento. El clásico, se me cayó la conexión en los últimos minutos para presentar el escrito. ¿Vale o no vale? ¿Es una fuerza mayor o no? ¿Invocable en el proceso o no? Bueno, esto ha dado lugar a muchas situaciones. Hay un fallo muy conocido de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el Encinas, que le dijeron, mire señor, si usted esperó hasta el último minuto y en el último minuto se cayó su conexión, no la nuestra, el problema es suyo. Pero hay una disidencia ahí del doctor Genú que muestra un poco más de apertura. Los sistemas de gestión pueden tener problemas de diseño, pueden tener problemas de funcionamiento y problemas de seguridad. Esto antes no estaba. ¿Dónde teníamos una cuestión con los sistemas de gestión? Y ahora nos empiezan a aparecer estas cuestiones. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el sistema está mal diseñado, induce error? Cuando funciona mal, cuando se cae, cuando tenemos problemas de seguridad. Y entonces aparecen actos, como decía, ya sin intervención humana, automatizando el proceso judicial. La realización de actos procesales de trámite, no digo actos decisorios, no digo un juez robot, digo actos procesales de trámite que ya no requieren de la intervención humana. El proceso como un sendero algorítmico que se puede ir llevando y sin necesidad de que le estemos marcando nosotros humanamente el camino, porque esto le viene prediseñado. La automatización procesal tiene carta de ciudadanía en nuestro derecho, está dada por el decreto 733 del 2018, que habla de la tramitación automatizada de los expedientes en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero invita
a los poderes, a los restantes poderes, entre ellos los judiciales, nacionales y las provincias, a sumarse a esta movida de la automatización. Así que si alguien quisiera sumarse, perfectamente podría, ¿sí? Para hacer una tutela judicial mucho más célere, más efectiva, más económica, y pasar de una administración de justicia 3.0 a una administración de justicia 4.0. No vamos a haber inventado nada, ya la ley española 18 del 2011 hablaba de esto, y el Código Procesal portugués del 2019 específicamente consagra la automatización dentro de la ley procesal. Dentro de la ley procesal. Esto va a ser casi 3 años. ¿Sí? Entonces, ¿hay automatización? Claro, cada vez que el sistema recibe un escrito, lo está haciendo de manera automatizada. Perdón que siga habiendo mensajes en el chat, pero no me gusta leer el chat, pero con 320 participantes es imposible leer el chat y hablar a la vez y tratar de hacerlo sin robarle el tiempo a Gabriela, que viene después, y si no se va a enojar fuerte. No, no te preocupes, Gaby, que en algún momento hacemos algunas consultas. Hemos estado resumiendo algunas preguntas, sí, no te preocupes. Bien, buenísimo, gracias, Mario. Me hacen ahí el coworking que estaba haciendo. Gracias, gracias. En la provincia de Buenos Aires nosotros no hacemos más notificaciones manuales, ¿sí? No interviene más la persona en la notificación. En las notificaciones, en las resoluciones judiciales, se le carga abajo el domicilio de las partes, y cuando la jueza o el juez firma, se dirige automáticamente la notificación. Firmar y notificar. Tenemos una tecla que es firmar y notificar. Con lo cual, ya el sistema dispositivo a la hora de hacer la notificación, donde alguna persona podía elegir cuando la notificación se hacía, no existe más. El proceso de bonaerense en muchos momentos es como esos partidos de ping-pong japoneses o chinos, vieron que tic, 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 y uno dice, no puedo ni devolver una pelota a este chino, pero taca, 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 le dan a full. Bueno, y acá es más o menos esto. Presentás, de la presentación, traslado. El traslado se notifica automáticamente. Contesta el traslado y ese despacho a su vez se vuelve a notificar automáticamente, y va todo entrelazado. Salvo cuando son esos parates donde depende de una actitud de la parte, va todo entrelazado. Sale sentencia y la sentencia se notifica en el mismo momento. Se dispara la notificación. Con lo cual los plazos para penal empiezan a correr todos en el mismo momento. Y va todo parejito el proceso. Esto es un acuerdo, esto en realidad vino por un hackeo de algunas juezas y jueces, entre ellos Gabriela, que empezaron a hacer esto, despachar en el modelo de cédula. Básicamente hicieron eso. Y después, claro, directamente firmaban y notificaban a la vez. Despachar en el modelo de cédula. Miren qué hackeo tan pavo, pero tan inteligente. Porque sí, ¿para qué vamos a hacer un documento vehicular que es la cédula? Ahora, todo esto nos trae nuevas exigencias. Necesitamos interdisciplina, necesitamos diseño, necesitamos armar el sistema adecuadamente, porque abstractamente considerado toda la tecnología va a ser buena, ¿sí? Pero cuando lo vemos en la práctica, a veces la incorporación tecnológica, si no se la hace adecuadamente, nos puede complicar más la vida, ¿sí? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Diseñar con perspectiva de usuario, pensar en la amigabilidad de los sistemas. ¿Son amigables nuestros sistemas? ¿Nos hacen más fácil la vida? Lo que les estoy diciendo, a nosotros nos quitó un montón de tiempo hacer las notificaciones así. Y es muy fácil hacerlo porque agregar los domicilios es un solo botón. Domicilio cargado de parte. Si nosotros tuviéramos que haber cargado los domicilios a mano cada vez, y copiar, y pintar, y pegar, evidentemente esto no sería amigable y nos hubiera insumido más tiempo. Y cuando una solución tecnológica, en vez de ayudarte en la vida, te la complica, está mal implementada, ¿sí? Hay que pensar interdisciplinariamente y con cabeza de diseñadores, ¿sí? Con metodología de diseño. Traer el diseño, ¿sí? a lo jurídico. Entonces, se va a complementar la tecnología por un lado, el derecho por otro y el diseño por otro. O sea, ¿vieron cómo las casas cuando te la hace el arquitecto y te la hace el ingeniero? Te das recuenta cuando la hizo el arquitecto y la hizo el ingeniero, ¿sí? Te das recontra cuenta. La ingeniería puede ser recontra útil, pero es tosca. En cambio te la hace el arquitecto y como que hay otra funcionalidad. Y esto es más o menos lo mismo. Y no quiere decir que una profesión sea mejor o peor, quiere decir que todas y todos somos útiles en este proceso, ¿sí? El legal design es una metodología que aplica métodos, recursos, procesos y prácticas del diseño centrado en las personas para resolver problemas complejos, entre ellos los problemas jurídicos. Mirar con perspectiva de usuario. A veces los usuarios somos las abogadas y los abogados, y a veces son las partes. Mirar con perspectiva de usuario, hacer las cosas más fáciles. Y cuando hacemos las cosas más fáciles, es mejor para todos. Fíjense, un problema de diseño, la Suprema Corte bonaerense acá reconoce que cómo estaba comunicando la fecha de las notificaciones está mal. Y lo reconocen en este fallo, en Cajal Santos. ¿Y saben lo que dicen? La verdad que sí, es verdad, nos quedó mal.
Delegación de sistema, arregle esto, y a este hombre que le confundimos, le tenemos por temporáneo el recurso, ¿sí? Reconocer que nos equivocamos también es parte de la grandeza y de lo que implica trabajar en este contexto. Y hablábamos de nuevas competencias, ¿sí? Para los operadores internos. Ya en el 2001, Peirano hablaba del perfil deseable del juez del siglo XXI. Lo que no vio venir Peirano era que tenía que ser un juez o una jueza totalmente tecnológico, ¿sí? Que iba a estar atravesado por la tecnología. Así que los desafíos iban a ser otro y que eso iba a reconfigurar sus poderes y sus deberes. Porque al entrar la tecnología, lo que hablábamos recién en el fallo de debido proceso digital, se requieren nuevas aptitudes, nuevos conocimientos, no solo para quienes ya están, sino para quienes están ingresando. Y yo pregunto, ¿en qué consejos de la magistratura, en qué evaluaciones, así como tomamos género, así como tomamos consumidor, que está muy bien porque son los desafíos y las competencias necesarias, ¿cuándo vamos a empezar a tomar tecnología? Para entrar. Para entrar. O estamos permitiendo que entren personas que ni siquiera saben manejar una suite ofimática. Y entonces no saben usar proceso de texto. Entonces esas competencias básicas, esas competencias son importantes porque te va a permitir repensar el rol de la tecnología en el diseño de la organización y en el cumplimiento de tu función. ¿Qué necesitamos básicamente? Entender cómo usar las herramientas tecnológicas para lo de todos los días, para hacer un escrito, para hacer una sentencia, para gestionar una audiencia remota, utilizar las posibilidades tecnológicas para los actos procesales, vamos a hablar de eso un poquitito ahora. Y además entender las cuestiones tecnológicas que se van a presentar en nuestros litigios. Porque un juez no puede dictar sentencia en un choque si no sabe lo que es un auto. Y entonces, ¿cómo vamos a afrontar cuáles van a ser las máximas de la experiencia 2.0 que vamos a necesitar para impartir justicia en un mundo altamente tecnificado? ¿O le vamos a caer a un juez que decida, por ejemplo, una cuestión de un contrato electrónico, una compraventa, si quieren, por plataforma, si no sabe lo que son las plataformas? Entonces estas competencias empiezan a ser necesarias, ¿sí? Y lo marca acá, requiere una mayor especificidad en la capacitación, es casi una de mis Biblias esto, en el manejo de las plataformas. Los hago reír un rato. La Suprema Corte de Ontario, en un momento cuando se armó el lío de los camioneros, la Suprema Corte de Ontario quería bloquearle que no le puedan mandar más fondos. Entonces le manda un oficio, una orden, a los desarrolladores de una billetera, de una wallet, ¿sí? Y le dice, bloquee estos fondos. Los desarrolladores, que lo único que habían hecho era el programa, pero no tenían las claves privadas de los usuarios, ni tenían posibilidad de saber quiénes eran los usuarios, ni de bloquear los fondos, le contesta, querida Suprema Corte, nosotros somos una billetera self-custodial, multifirma, para Bitcoin. Somos proveedores de software, no custodiamos activos. Nuestro software es libre, no tenemos los datos de quienes utilizan, por lo tanto, no podemos frisar activos. No podemos prevenir que los activos sean movidos. No sabemos quién tiene o quién no tiene criptomonedas. Y miren cómo termina. Por favor, fíjense cómo funcionan las billeteras self-custodial, cómo funcionan las claves privadas en cripto. Y cuando el dólar canadiense no sirva más, nosotros vamos a estar acá para seguirle sirviendo. Fíjense que hasta los cargan. ¿Pero por qué? Porque como en el Principito le ordenaron que hiciera algo que no podía hacerse y pasaron un papelón. ¿Por qué? Por no entender de tecnología, ¿sí? Por no entender de tecnología. Juzgado Civil y Comercial 9 de La Matanza ya está empezando a decir en las sucesiones cómo manejarse con los criptoactivos. Esto da algunas pequeñas instrucciones de qué hacer con los criptoactivos, ¿sí? Y un meme, denunciar las cripto en el sucesorio, me piden que pague la tasa de justicia. Como van a ver abajo, estos dos que les cito son casos que empieza a haber de criptodivorcios. Miren a los jueces que le toca eso, si no van a saber qué es una criptomoneda, qué es un token, qué es una wallet, qué es una address, clave privada, clave pública, qué es una blockchain. Algunos pensarán que esto es chino básico, pero esto es indispensable para ejercer la jurisdicción hoy. Como ven, son casos del 2020, no del 2022. Los operadores externos también necesitan contar con competencias tecnológicas. Ya el American Bar lo viene marcando y todos los estados norteamericanos se vienen plegando a esta situación. Abogadas y abogados necesitan contar con competencias tecnológicas necesarias. Primero, para llevar adelante sus litigios, ¿sí? Y además, para entender los casos que se les llevan. No invadir el territorio de los expertos, ¿sí? Pero un nivel mínimo para que, primero para usar tecnología para ejercer la función, y después para entender los casos. Porque te llevan un caso, un divorcio que te dice, tenemos criptomonedas, y vos no sabés ni qué son las criptomonedas. ¿Qué haces? Ah, bueno, esperen. Vas y te fijas en un libro.
¿sí? Pero algo por lo menos tenés que entender para poder ejercer la profesión de cara a lo que se viene para adelante. Dejo acá un trabajito mío en la revista de Derecho Privado del Colegio de Abogados Morón sobre las nuevas competencias para la litigación electrónica. No en general, sino simplemente para la litigación electrónica. Todas estas nuevas responsabilidades que tenés desde el momento en que sos el titular del casillero del domicilio electrónico, y ya no podés decir, bueno, el domicilio le pertenecía a la parte pudo constituir domicilio donde quería, sino vos sos el responsable de esto. Sos como abogado el responsable de hacer las presentaciones de mero trámite y demás, empezás a tener muchas responsabilidades, muchísimas responsabilidades, y para eso tenés que estar bien entrenado, porque si no, pues tenés un dolor de cabeza grande. Mirá lo que le dijimos acá en la sentencia del 2021. La sinrazón del planteo es claro y denota poca atención, y nos hace perder el tiempo. Vaya estas consideraciones solo a modo de reflexión hacia quien ha generado una detención en trámite, una venida de ejecución en la Cámara de manera totalmente innecesaria. ¿Por qué? Porque decía que la sentencia le tenía que haber sido notificada en soporte de papel, cuando había una acordada de hacía 2 años que decía que tenía que ir en soporte electrónico. Entonces, estar al día con las nuevas competencias es importante. ¿Qué más? El rediseño de lo organizacional. Durante la pandemia pasamos al trabajo remoto por obligaciones sanitarias, digamos, por imposición sanitaria. Ahora, ¿eso se va a mantener ahora? Porque en la provincia de Buenos Aires estamos pasando a un esquema de trabajo híbrido, estamos manteniendo un esquema de trabajo híbrido, pero ya no en base a lo sanitario, sino en base a la mayor eficacia. En la medida en que sigue escalando la productividad, se mantiene el trabajo remoto. ¿Y por qué se mantiene el trabajo remoto? Por muchas cosas, porque uno en pantufla en la casa y con la gata, como tengo yo acá al lado, trabaja mejor, porque gasta menos en ir al trabajo, porque se expone a menos riesgo, porque se necesita menos espacio, porque la gente pavea menos, porque cuando somos 5, charlamos con 5, pero si somos 15, charlamos con 15. Está re bien interactuar con los compañeros de trabajo, pero está probado que cuanto menos gente haya en una oficina, menos distracciones se producen. Entonces, 4 o 5 interactúen, pero... Y este esquema viene funcionando recontra bien. A nosotros en lo personal en la Cámara nos funciona recontra bien, y en tribunales de Morón funciona recontra bien. Es más, algunas dependencias donde van todos están más atrasadas que aquellos donde van algunos. Y esto es importante. Como dice Richard Susskind, si no vieron sus libros, véanlos. Están en Amazon y valen 2 mangos. En Kindle valen 2 mangos, $10, $12. La corte es un servicio, en un lugar. Entonces tenemos que quedarnos con esta idea. La corte es un servicio, en un lugar. ¿Sí? La posibilidad de trabajar todos en remoto. ¿Sí? ¿Quién nos quiere en presencial? Y la idea de repensar soluciones del siglo XIX, hay mucho por ver y por analizar. Busquen las 5 diferencias en cómo se notificaba una cosa en el año 1618 y cómo se notificaba en el año 2018. Fíjense, casi lo mismo, ¿no? Íbamos con un caballo o con una moto, le dábamos un papel a la persona a notificar en un lugar físico. Y el tema es que la idea de domicilio, el domicilio en definitiva es una solución, si se quiere, tecnológica, ubicar a una persona en un lugar, porque sabíamos que el cavernícola 8 vivía en la cueva 8, y a partir de ahí en más buscábamos a Mr. Tal en tal lugar y lo íbamos a buscar. ¿Por qué? Porque era el asiento de su persona y sus negocios. Y ahora, ¿cuánto hay de físico y cuánto hay de digital, ¿no? Pensar el domicilio ya fuera del lugar. Y fíjese que el Código Civil y Comercial tiene domicilios constituidos especiales electrónicos, artículo 73 del Código Civil y Comercial. La tecnología nos permite otras cosas, elegir otros domicilios, tener otros puntos donde los pueden encontrarnos mucho más fácilmente. Ahí me van a encontrar mucho más fácil en mi celular que en mi casa. Si me quieren decir algo, mándenme un WhatsApp antes de venir a tocar el timbre, ¿sí? Que generalmente aparte no abro. Los domicilios electrónicos en general son especiales, no siempre son voluntarios, a veces son obligatorios, ¿sí? Tenemos domicilios electrónicos constituidos en los procesos, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de soluciones más creativas. ¿Qué pasó durante la pandemia? Empezamos a darnos cuenta que la dilación que se generaba, no poder notificar, era grave. Y entonces empezamos a darnos cuenta que podíamos buscar otras soluciones y que a la gente le encontraba más fácil en su celular que en su casa o que en su lugar físico. Este caso que siempre menciono, había estado 3 años buscando a un papá para notificarle alimentos provisorios. 3 años y no lo encontraban. Nosotros autorizamos a notificar por WhatsApp porque el mismo hombre, una denuncia, había mencionado su teléfono. Al día siguiente vino. Al día siguiente vino. Y la gente de Morón, que es toda gente rara, gente muy nerd, muy así, Juego de Familia 9, decidió notificar una demanda de divorcio, una demanda de alimentos a España, y que la persona que estaba en España durante la pandemia se pudiera contactar, y tomaron la audiencia y resolvieron el problema, acordaron una cuota alimentaria en 3 meses. ¿Cuánto hubiera demorado una notificación a España en soporte papel, exhorto diplomático y demás? Y como lo vieron ellos, lo hicieron ellos, lo hicimos nosotros también,
y entonces autorizamos a notificar en España un divorcio. Yo estuve bastante tiempo mirando el expediente a ver si se lograba notificar bien, y se notificó bien por WhatsApp, y la sentencia de divorcio salió, esta gente se divorció. En todos lados no es igual. La Cámara Civil y Comercial de San Martín, por mayoría, hay que reconocer como una disidencia, dijo que la notificación por WhatsApp era nula y directamente la borró. Pero si la notificación por WhatsApp cumple su finalidad, podemos decir finalidad cumplida, nulidad diluida, como dijimos nosotros en esta sentencia, que se descarga ahí, y si a alguien le gusta mucho y quiere comprarse la remera de finalidad cumplida, nulidad diluida, toca ahí. Nosotros tenemos una tienda de remeras para abogadas y abogados con frases y cosas nerd. Es más, si alguno quiere una remera de abogada y abogado con frases y cosas nerd, nos la encargan, nosotros se la hacemos y se la compran ahí, y nada, nosotros nos quedan 10 pesos. No es que lucramos con esto, pero es muy divertido hacernos remeras con frases locas de derecho procesal. Digo, ¿dónde vas a encontrar la remera de derecho procesal? Bueno, en Flash Cookie nosotros las hacemos. Cliqueando ahí se lo pueden quedar. Ahora, ¿qué pasa? Se fue la pandemia, ¿vamos a dejar la notificación por WhatsApp? ¿Vamos a dejar esto que es tan eficaz? Yo siempre digo esto, retroceder nunca, rendirse jamás. Soy viejo, pero me estoy marcando mi momento. Después de que vimos que podíamos notificar a una persona en España en un día, ¿cómo hacemos para volver al exhorto diplomático? Yo les pregunto, ¿cómo hacemos? No podemos. Y todavía hay más por ver, ¿sí? Porque las cosas cada vez se ponen más raras, la instrumentalidad cada vez toma otra forma. Entonces vemos juzgados publicando edictos en redes sociales, ¿sí? O notificando cosas en perfiles, notificando resolución en perfiles de redes sociales. Ahí les dejo un trabajo de Sol Puey, que es una alumna nuestra de otros cursos, que hizo el trabajo y se lo publicamos en la revista de Reuse. No sé quién diseñó la diapositiva, pero en los perfiles de Tinder no notifiquen porque no sirve. Pueden en Facebook, en lo demás sí, pero en lo de Tinder no sé quién me puso ahí. Lo de Tinder fue una broma de muy mal gusto. Pero todavía hay más. Litigación en Web3. ¿Qué pasa cuando tenés que litigar porque te afanaron criptomonedas y están en una adres, pero vos no sabés de quién es? Bueno, la Suprema Corte de Nueva York, ¿qué hizo? Mandó un token no fungible, un NFT, a esa dirección con el link con la demanda. Con el link con la demanda. Yo ahí les dejo la orden, el Etherscan para que vean el token no fungible y el link que remite a los documentos que se notificaron. De esta orden ya nos notificamos medio mundo, porque todos están metiéndole el dedo ahí, probándola, para ver qué es. O sea, va a haber 325 notificados más de eso porque lo van a entrar a chumear. Pero ¿fue solamente la Corte de Nueva York? No. La Corte de Gales no quiso ser menos, en este caso Daloya, también porque había tenido un problema concreto y le habían afanado. Entonces, autorizó la notificación mediante un NFT. ¿Y por qué es esto? Porque es la única manera de hacerlo. Bueno, alguien puede decir también, podría haber mandado edicto. Yo prefiero un NFT antes que un edicto, por lo menos está en la adres respectiva, y en definitiva, el que los afanó, porque los tokens se ven ahí, ¿sí? Va a tener el NFT ahí, y un día que, ¿qué es esto? Va a entrar y lo va a poner. Ahora, ¿cuál es la cara B y la cara graciosa de esto? Que este NFT, ¿sí? Que es la primera notificación judicial por NFT, el ladrón lo va a poder vender como un recuerdo de la primera notificación judicial por NFT, porque lo va a poder transferir. Digo, lo dejo como anécdota si alguien quiere comprar la primera notificación judicial por NFT. Vamos terminando. ¿Cómo transmitimos? Y creo que tengo hasta 7:10, y 7:10 voy a cortar puntualísimo. ¿Cómo transmitimos y recibimos la información en el nuevo derecho procesal? El medio es el mensaje, nos decía McLuhan acá, y no le puse el link al libro, pero se consigue. ¿Cómo escribimos? ¿Cómo nos comunicamos en el nuevo proceso electrónico? Porque, ojo, tenemos que empezar a leer en pantalla. Y esto tiene impacto en la nueva situación comunicativa. Yo hablo de papelización selectiva, porque en realidad podés imprimir, elegir lo que imprimís. O sea, no todo va a salir en pantalla. Pero está pensado esto para hacer un proceso despapelizado. Y si es despapelizado es un palimpsesto, es esto que se escribe y se borra, como la pizarra mágica, ¿sí? Leer en pantallas. Y esto nos genera incomodidad, porque nosotros estamos acostumbrados a leer en libros y a leer en papel y a acordarnos que en el párrafo de abajo decía tal cosa y lo habíamos marcado en fosforescente, y ahora ya no. Entonces, hay nuevas estrategias porque además los tiempos de generación de texto y de lectura se han invertido. Antes, para hacer un escrito de 50 páginas tardaba mucho, ahora lo haces en un minuto. ¿Por qué lo haces en un minuto? Por el maldito copy-paste. Me acabo de encontrar una contestación de demanda de 233 páginas, dijo esta mujer en un tuit, lo consiguió resumir bastante, frente a una demanda de 30. El copy-paste, reconozcámoslo, nos sirve para mucho, pero también nos arruina la vida. 2/3 de la expresión de agravio, dice acá la Cámara de Dolores, son copias de sumarios. Todos tenemos los sumarios. ¿Para qué los queremos? Cámara Civil y Comercial de Morón.
Copiar y pegar, la tecnología es buenísima, pero cuando se hace uso, no cuando se hace abuso. No podemos generar con 5 o 6 clics un montón de texto y después obligarnos horas y horas a leer cosas que no tienen ningún sentido porque se refieren a un hecho distinto. De la tecnología hay que hacer un uso regular, ¿sí? O por ejemplo, como se lo dijimos acá, en un planteo de nulidad de notificación, no tiene ningún sentido copiar la demanda, la contestación y la filosofía aristotélica. Digo, Aristóteles creo que no tiene libro de nulidad de notificaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, en algunos casos puede estar justificado, pero en esto, no. Suprema Corte de Mendoza no solamente fue, es decir, no lo hagas más, sino que se llevó una sanción por meter en el recurso una hipótesis fáctica totalmente distinta de aquella que se estaba debatiendo. Lo mismo en Norteamérica, por copy-paste se agarraron y se llevan las costas. Lo pueden ver ahí. Realmente esto es un abuso. Y también desde la jurisdicción se abusa el copy-paste y acá la Cámara de Junín le dice basta de copiar y pegar. No puede ser que tu sentencia tenga 20 páginas, de las cuales 18 sea una burda copia. Superior Tribunal de Misiones va más allá, porque el copy-paste judicial muchas veces incumple el deber de fundar las resoluciones y anula tu decisión. ¿Por qué? Porque no cumpliste, porque copiar y pegar no es fundamental. Muchas veces te puede servir, porque si un problema estrictamente jurídico al cual ya le diste respuesta es exactamente igual, vas a ir copiando y pegando, pero a veces, y más cuando involucra cuestión probatoria, cuando involucra cuestión fáctica, el copy-paste te va a servir para poco. La Corte Suprema de Justicia de la Nación también hace poquito, en Barrera Maribel, anuló una sentencia por haberse limitado a copiar y pegar fundamentos que provenían de otro lugar. Acá les dejo un link con algunas reflexiones sobre copy-paste, un artículo mío publicado en Reuse. Quienes sean suscriptores se lo pueden bajar y quienes no, poniendo nombre, apellido, un mail, creo que se lo pueden bajar también, si les interesa. Y en esta cuestión de la transmisión de la información aparece un nuevo principio, que es el principio de claridad digital, que tiene que ver, la claridad en sí misma, es una reformulación del principio de hablar claro y de la cuestión del lenguaje claro, que se trae del papel, pero que involucra más temas, ¿no? Involucra la claridad, la accesibilidad, que los documentos podamos acceder adecuadamente, y la integralidad, que estén todos los documentos necesarios, porque muchas veces dentro del proceso nos falta elementos. ¿Por qué? Porque no están adecuadamente pasados a estado privado, porque no están adecuadamente digitalizados y demás. Entonces, uno de los principios del proceso electrónico tiene que ver con esto, con la claridad digital, con la claridad no solo de cómo nos expresamos, sino de cómo se nos ofrece la información. ¿Sí? Esto lo dijo la Cámara Civil y Comercial de Morón en Ferreira. Pero hay soluciones que parten de la claridad digital. Notificación con copias escaneadas de manera ilegible, se lo manda a hacer nuevamente. O si en la documentación no se visualiza adecuadamente en el sistema, se lo manda a hacer de nuevo. O la Corte en Cajal Santos, cuando dice mi notificación no fue clara, entonces fíjense cómo ahí la cuestión de la claridad prevalece incluso por sobre la perentoriedad de los plazos. Y ya voy cerrando con esto, pensar un proceso multimedia, porque el documento electrónico nos permite hacer uso de imagen, de imagen y sonido a la vez, y en vez de relatar así como nos quedó el auto, hacer esto, directamente pegar una foto. Ustedes me van a decir, pero este pibe está loco. No, en la práctica, sí, miren, sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Morón, que lleva incrustado un croquis del lugar de los hechos. ¿Quieren más? Imágenes de Google Street View. El fallo se lo sacan ahí, y esto es una hoja de la sentencia, ¿eh? ¿Va así? Va. Esto es una hoja de la sentencia. Y la estrella de la tarde para las abogadas y los abogados, alguien que hizo su demanda y contó los hechos en cómics. Si tocan ahí, se lo descargan, se la llevan, lo pueden copiar si son buenos o buenos dibujantes, tienen la demanda en cómic. Ahora, ¿esto es todo? ¿Qué hay más para la claridad digital? La hipervinculación, el uso de hipervínculos, el uso de recursos informáticos que nos permiten navegar los documentos judiciales, olvidándonos de la palabra fojas. Ya no vamos a decir más a fojas tanto. ¿Para qué? Si podemos remitir directamente a la presentación del escrito. ¿Para qué seguir copiando todo lo que dijo la parte actora en su demanda y la parte demandada en su contestación, si podemos hacer un resumen de un párrafo y ponerle un link? ¿Qué sentido tiene? Podemos hipervincular, ¿sí? Hacia una actuación procesal hipervinculada. Acá les dejo mi trabajo sobre el tema. Una sentencia de juzgado donde trabaja Marco Rossi, donde ellos no solamente hipervinculan, sino que dejan un QR con toda la información que una persona puede necesitar para leer el fallo y para tener a su alcance toda la información que se menciona, toda la prueba que se menciona, así no tenés que estar volviéndote loco surfeando un expediente digital. Ahora, hay que tener mucho cuidado con los links. Hay que tener mucho cuidado cuando estos links en algunos procesos sensibles se comparten,
cuando alojamos la documentación en lo que llaman permalink, que son estos links permanentes que son recontra largos, ¿vieron? Porque esos links a veces puede acceder de afuera del sistema sin estar logueados, ¿sí? Y eso nos puede traer un problema de datos personales. Es lo que pasó en este caso, un tal Roberto, es un caso de la Corte Suprema de Justicia, donde esto se circuló por las redes, en Twitter, un tal Roberto, nos reíamos, ¿qué es esto? Una carátula, un tal Roberto, un tal Roberto, un tal Roberto, un tal Roberto, entonces nos reímos, nos empezamos a fijar, y no era para reírse porque un abuso sexual infantil. Y un tal Roberto porque la nena identificaba a la persona que la había abusado como un tal Roberto, ¿sí? Pero para todo esto y para indagar de dónde venía el asunto había que entrar al expediente. Y al expediente se podía entrar en una cuestión de competencia y se podía ingresar libremente. Creo que hoy se puede ingresar todavía libremente. El problema es que en el último link, en el último orejón del tarro, está digitalizada la causa que dio origen a la cuestión de competencia. Y esta digitalización tiene los datos de la nena, los datos de la abuela, el número de teléfono, el nombre, el domicilio y todo lo que no debería estar visible para todos nosotros. Nosotros tratamos de avisar, no sabemos si lo habrán bajado, espero que lo hayan bajado, porque realmente esto no tiene que estar así. O sea, no es opinable, esto no tiene que estar así, esto no tiene que estar ahí. ¿Sí? Si sigue estando, bueno, seguirá estando. Tratamos de avisar por todos los medios posibles. Lo mismo pasó en este caso, y con esto voy redondeando, LAB contra Socorro Médico, que se utilizó una sentencia también con hipervínculos, pero uno de los hipervínculos conducía a un acta notarial donde se divulgaba información sobre una persona que era tercera ajena, pero se divulgaba su nombre, su domicilio, su número de teléfono, todos los datos que no debían estar, porque justamente la trabajadora había sido despedida por mofarse de esta persona en las redes, en sus redes sociales. Y el tribunal volvió a difundir los datos de esta persona. O sea, a la mujer convalidaron el despido, pero ellos mismos difundieron los datos. Hay que ser muy cuidadosos cuando se usan hipervínculos, porque a veces esto en realidad nos reformula todo el principio de publicidad de los procesos, ¿sí? ¿Todo el mundo debería entrar a todos los procesos? No, algunos no. Está bien, pero dentro de esos algunos no. ¿Qué dejamos ver y qué dejamos no ver? Si yo me lastimo y me queda una cicatriz en la cola y me hace una pericia así, con mi muslo así, con eso, ¿está bien que todo el mundo entre y lo vea? ¿Está bien que todo el mundo entre a un beneficio de litigar sin gasto y sepa cuánto gano, cuánto no gano, dónde vivo, dónde no vivo? ¿Cómo es mi casa? No sé, es para pensarlo y reformular y pensar si nuestros estándares de protección de todos los datos que tenemos en los procesos se ajustan o no a las reglas de Heredia, ¿no? Porque las reglas de Heredia hablan de la difusión de información en la red para las partes y los interesados, no para todo el mundo. Habrá que anonimizar, no habrá que anonimizar, qué compartimos, qué no. Voy cerrando y cumplí y son 7:10. Nos encontramos en un momento muy, muy especial. Pasó la pandemia, mucha tecnología aterrizó en los procesos, mucha tecnología nos atravesó, mucho esfuerzo hemos puesto. Mucho esfuerzo pusieron las cortes, mucho esfuerzo muchos estamentos pusieron mucho esfuerzo pusieron las abogadas y abogados, mucho esfuerzo puso la gente grande que tuvo que adaptarse a esto, mucho esfuerzo pusimos para avanzar. Ahora llega el momento de resistematizar, de pensar cuáles son los problemas de aquí para adelante, de pensar en las brechas digitales, de pensar en las vulnerabilidades digitales, de pensar en la ciberseguridad, de pensar en un proceso sin papel, de pensar en un proceso en el que empiece a aterrizar tecnología 4.0, más inteligente, más automatizado, usar, como dice siempre Juan Corbalán, usar a las personas para las tareas de personas, para las tareas de máquina, dársela a las máquinas, ir hacia esta idea de corrobótica. Gente, es todo para decirles hoy. Esto es todo. Si quieren seguirnos y buscar información en iProcesal, en Facebook, Twitter, Instagram. Mario, ayer llegamos a las 9:00. Gracias. Hoy Sí, tendríamos sí. que sortear un lechón. No, mira, Hernán, mil gracias. Ahí vas a tener todo hablas casi, me encanta porque hablas como Tato. Entonces, sos genial, boludo. ¿No? Es una intensidad seguirte que es tremenda, es fantástico. Che, vamos a hacer antes que nada algunas preguntas. Vamos a hacer un challenge total. Ayer teníamos la clase en Profamac, que es el programa de formación de magistrados federales. Teníamos que llegar a 9.000, faltaban 10 seguidores. Acá somos 380, hoy en clase hay 328. Síganlo en donde en Facebook hay que llegar a los 9.000. Ahora tenemos que llegar a los 10.000. En Facebook, en Twitter, en Instagram nos buscan como e-procesal. 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 Ahora, durante la clase, termina a las 20, llegamos a los seguidores, sorteamos un lechón virtual en NFT
no sé cómo se va a comer, pero bueno. Una remera podemos hacer, la remera de la Diplo la hacemos con ustedes. Eso, si llegamos a los Dale. 9.300, entre los asistentes sorteamos la remera. Exacto. Dale, con la comunidad Exacto. Diplo sorteamos remera. remera. Diplo. Sí, ahí está, vamos. Empiecen a seguirlo y a ver qué onda, a ver si llegamos. Avisanos. Vos Gaby, Sí. Hernán, ¿te vas a poder quedar toda la clase o te vas antes? No, me voy a quedar en algún momento apago la ok. cámara, pero voy a estar. Dale, porque estamos ahí que si le hacemos la sorpresa a los tres, porque ahí tenemos un equipazo, tenemos el equipo... ¿Volví? Ahí está. Tenemos el equipo Marvel hoy, así que tenemos Avenger, tenemos todo. Escúchame, algunas consultas, la mayoría, mientras hablabas, claramente no es un tema a lo mejor para charlar en esta clase, pero es toda la sensación que hoy hay con el tema de ciberseguridad, Chaco, Córdoba, en actualidad. Bueno, eso, qué hacer sobre eso y las respuestas del derecho procesal frente a la situación de indisponibilidad electrónica, hackeo, etcétera, etcétera. Siempre yo te he escuchado y reafirmamos lo mismo ambos, que a veces le pedimos más a la tecnología que lo que le pedimos al papel, como si el papel no se quemara, se rompiera, se robara, o etcétera, ¿no? Exactamente. Claramente acá hay otra complejidad que es todo de golpe con un ransomware que afectó el sistema en Córdoba y también hace 2 meses atrás o 3 en Chaco. Para los que dijeron ahí, ya se está armando en la Junta Federal de Corte, dentro del Instituto de Innovación, que ahí lo veo a José Zapa, que es miembro también, un grupo específico de ciberseguridad primero para compartir incidentes, planes, contingencia, etcétera, etcétera. Lo que siempre decimos no es el tema hoy de seguridad, ciberseguridad, pero es como el COVID. No podemos estar aislados un mes. Sirvió un mes, sirvieron 2. En algún momento hay que salir a la calle, hay que tener prevención, lavarse las manos, usar barbijo, etcétera, vacunarse. Y si te sucede algo, cuidarte y tener plan de contingencia. En eso creo que ya está en la agenda de los poderes judiciales de la provincia y me parece que eso es importante. Algunas otras consultas que teníamos por acá, ayúdame Vivi si ves. Básicamente eso me parece que lo más importante, lo que ustedes pudieron ver hoy con Hernán es, se puede pensar las normas procesales desde el modo tecnológico, se puede replantear principios también, como bien decía Hernán, siempre en pos de la eficiencia y la transparencia, ¿no? Que es lo que se termina buscando. No sé si alguien quiere levantar la mano, tenemos para una pregunta, ahí todo aparte son todas loas para vos. Ya están en 2002, no sé Patrick, es 2002-53. Instagram. Bien, ok. ¿Alguien quiere levantar la mano? Si no, a cámara abierta, Hernán, mil gracias. Yo voy a seguir acá, a lo mejor me apago un poco la cámara y mientras ustedes están, voy a diseñar en vivo la remera de la Diplo. Genial. Y cuando a las menos cuarto, 20:45, subite que les tenemos una sorpresa. No, yo voy a estar todo el tiempo, voy a estar con la cámara apagada, pero 20:45 estoy, mostramos la remera, mostramos el link y les damos por ahí. Le damos por ahí y hacemos la remera de la Diplo. Sos un genio total, pero no la termines hasta que no lleguemos a los 10.000, si no, no, chao, la voy a tener guardada, Ahí, imprimí a último momento. ¿Cómo hacemos? Ahí vemos Dale, cómo hacemos. Genial.